¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Un fuerte abrazo. Un placer compartir con ustedes estos minutos en adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, Sergio. Muy buen día. Fuerte abrazo. Bienvenidos, bienvenidos. Un placer. Muy buenos días. Gracias, gracias a todos por los saludos, los buenos deseos. Es mutuo, es mutuo. Siempre mi mejor deseo para todo lo que ustedes finalmente emprendan. Un placer estar nuevamente con ustedes, sinceramente, sinceramente. Siempre es gratificante. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entiendo, me escuchan bien, ¿no? Nos comunicamos bien. Hola, Angie, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Perfecto, 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 perfecto. Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Tengo en sala a Aarón, Aldair, Alex, Angie, César, Cristian, Diana, Diego, José, Diego, Vladimir, Eloy, Esteban, Fiorella, Gabriel, Ginette, Giovanni, Harold, Isalu o Isalu, no sé, Jennifer, Joseph, Josué, Joseph Joel, Joseph Wilfredo, Josué, Julián, Kimberly, Luis, Nadir, Nayeli, Nicole, Nilton, Omar, Renzo, Robert, Sergio, Snyder, Valeria y Jason. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la sala. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Antes de empezar el tema propio a tratar, los temas propios a tratar, solamente por favor, por cuestión de ubicuidad, estamos empezando la semana número 3, como es preclaro y como más o menos lo conversamos también al inicio del ciclo. Las semanas se pasan realmente como las hojas de los libros cuando es una novela interesante, ¿no? Se pasan muchas veces desmedidamente rápido, ¿no? En ese afán, ¿no? De simplemente ponernos en contexto de lo cercano, inmediato en el curso, es lo siguiente, ¿no? Estamos en semana 3, repito, en la semana 5 tenemos dos evaluaciones, ¿ya? La PC1 y la entrega del primer entregable del trabajo final, ¿no? Eh, y esto hacia la segunda sesión de la semana, hacia la segunda sesión de la semana 5, ¿de acuerdo? Así que simplemente para recordarlo, por favor, o para que lo recordemos juntos para estar ya medianamente con el camino trazado en el, repito, en el futuro muy cercano. Seguramente en estos días, estén atentos, voy a crear en el aula virtual, en la pestaña de trabajo final, voy a crear una actividad que terminará o cerrará previo al inicio de la segunda sesión de la semana 5, en la que tendrán que subir el entregable número 1 o el entregable que corresponda al trabajo final. Ténganlo en cuenta, por favor, para que no se les pase esa entrega y verifiquen su adecuado contenido. ¿De acuerdo? Eso de un lado. De otro, eh, ya en la tarea semana, perdón, en la pestaña tareas semanales debe aparecerles también la tarea que corresponde a la semana número 2 para aquellos que quieran participar. ¿De acuerdo? Hay muchos que me han pedido la solución del ejercicio, de este pequeño ejercicio de rigideces laterales de la tarea número 1. La verdad he tenido un fin de semana complicado, no lo he podido resolver, pero lo resolveré seguramente estos días e inmediatamente se los pondré a disposición a través de los respectivos delegados de las diferentes secciones. ¿De acuerdo? Ok, eso en principio desde, repito, el horizonte cercano, lo que vamos a tener que afrontar desde las evaluaciones en el corto cercano. ¿De acuerdo? Espero eso esté claro para todos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar a hablar entonces ya directamente de...
lo que hay que conversar el día de hoy. Y un poco recordando de manera muy rápida lo que discutimos o revisamos en la clase anterior, eh, dentro de unos documentos, una información sensible, muy importante, dentro de los expedientes técnicos y dentro de los anteproyectos y proyectos en general, que es la presencia de esta documentación gráfica a la que nosotros llamamos y conocemos como planos, ¿no? Importante. Dijimos que, si bien es cierto, cada norma de especialidad, llámese pues desde la A010, seguramente hasta perdón, desde la E010 hasta la E100 de bambú, seguramente cuando nos involucremos o cuando empleemos de manera mucho más concreta y amplia cada una de estas normas propias para efectos de diseño y construcción y revisemos su contenido, nos daremos cuenta que dentro de las exigencias de cada norma especialidad, de cada reglamento especialidad, hay, pues, repito, a partir de sus particularidades, sus peculiaridades, sobre todo desde la naturaleza de sus materiales, desde la resistencia de los materiales, de cada sistema en particular, a partir, repito, de cada material que finalmente involucre su uso, seguramente habrá una necesidad, una demanda de información, una exigencia de información que tendrá que necesariamente ser marcadamente expuesta en los planos, ¿correcto? Pero también hablamos que, si bien es cierto, eso es a partir de la especialidad, ya más del fondo que de la forma, hay una cuestión de forma que es importante cumplir. Y esa cuestión de forma está especificada en la norma GE020 que empezamos a revisar la semana anterior. ¿De acuerdo? No sé si les he mandado. Revisamos un PPT o unas diapositivas que, vamos, si bien es cierto, contenía y contiene la misma información que aparece en las diapositivas que primigeniamente ustedes tienen, pero que me parece que está un poquito más orgánica. No recuerdo si se las he enviado, si no, por favor me lo recuerdan para enviárselo por intermedio del delegado de la delegada. ¿De acuerdo? Entonces, esta G020, repito, contiene o demanda pues una serie de documentación dependiendo de la especialidad finalmente que se analice, ¿no? Dije también que, como está claramente indicado también en la programación del curso, en este curso vamos a ampliar o vamos a conversar básicamente de dos especialidades, lo que es la especialidad de arquitectura y la especialidad de estructuras, sin soslayar dos especialidades posteriores que creo las van a ver también con mucha mayor amplitud en construcción 2, que son las instalaciones sanitarias y las instalaciones eléctricas. Seguramente ahí también tendrán que recurrir para efectos de presentación de proyecto a la GE020, porque la GE020, a ver, la GE020 está, como lo conversamos, en el título 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿A qué hace la referencia G? A generalidades, y a qué hace referencia E, edificaciones. ¿Okay? Entonces, son las generalidades. Esta norma pertenece a un conjunto de normas que hacen referencia a las generalidades de los procesos edificatorios, de las edificaciones propiamente dichas. ¿Dónde están? En el título 3 del reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos con una amplitud, creo, mediana respecto de estas exigencias que desde la forma pide la G020 para la presentación de un proyecto de especialidad, particularmente especialidad de arquitectura, y hablamos de los planos de distribución por niveles, las famosas plantas, los planos de cortes, los planos de elevaciones, ¿no? Los planos de detalles arquitectónicos, los planos de seguridad, importantísimos,
Y obviamente la exigencia siempre demandante, pues, de la elaboración y la presentación de memorias descriptivas y de especificaciones técnicas, ¿no? Importante. Creo que de alguna manera logramos cubrir todo ese tipo de explicación. ¿De acuerdo? Corresponde ahora hablar de la especialidad de estructuras. Me voy a apoyar nuevamente en otras diapositivas, por favor. Un segundito. ¿Ok? Vamos a hablar un poco entonces de em, de la especialidad de estructuras y desde la exigencia de información, ¿no? Por lo pronto como información mínima, exigida por qué? Exigida por la G020, que es justamente trascendente. ¿A partir de qué? A partir de delimitar o de marcar esta necesidad o esta demanda de información para cumplir en principio desde lo formal, ¿no? No sé si lo comentamos en la clase anterior, pero cuando se presenta un proyecto en revisión, no sé si se los dije, cuando se presenta un proyecto en revisión, ¿ok? Eh, Cuando se presenta un proyecto en revisión, obviamente esto a, va al ojo revisor y los revisores van a ejercer revisión en dos niveles, ¿no? Primero la forma y luego recién el fondo. ¿Qué cosa es la forma? En principio, la documentación mínima exigida por GE020. ¿Eh? Si se presenta esta documentación mínima y se completa con esta presentación mínima, recién se pasa al tema del fondo, ¿no? Entonces, así sea un proyecto excelentemente bien definido, diseñado y atacado, pero si la presentación documental no cumple con las exigencias mínimas reglamentarias de la forma, ¿no? De la forma, simplemente el proyecto va a ser rechazado, ¿no? Quiero que eso se entienda, por favor, a partir de esta necesidad de, que a partir de la G020, vamos, nos exige cierta información mínima necesaria, imprescindible para la presentación de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, siempre es bueno empezar pues cuando hablamos, como cuando definimos arquitectura en su momento, yo creo que definir estructuras también es válido, ¿cierto? No tengo duda que si pido una definición de estructuras vamos, seguramente a todos los participantes de la sección o de la sala en este momento, todos, no tengo duda, me van a dar una definición de estructuras, ¿no? Seguramente con sus propias palabras, seguramente con su propia visión, seguramente con sus propios alcances, ¿no? Pero no tengo duda, repito, que todos me van a dar una definición entre certera y medianamente certera de lo que son las estructuras, ¿no? Similar seguramente a esta que arbitrariamente pongo a disposición de ustedes. Una estructura es para un ingeniero cualquier tipo de construcción formada por uno o varios elementos enlazados entre sí que están destinados a soportar la acción de una serie de fuerzas aplicadas sobre ellos. Clarísimo, ¿no? ¿Qué cosa quiero simplemente resaltar? Algo que en su momento también seguro hemos conversado, ¿no? La idea de formular una estructura o de desarrollar una estructura
no es otra cosa que apoyándonos en elementos estructurales, ¿no? Apoyándonos, repito, en elementos estructurales, ¿ok? Que apoyándonos en elementos estructurales, vamos, adecuadamente dispuestos, eh, adecuadamente concatenados, ¿no? La idea es encontrar o lograr sistemas estructurales, ¿ok? Los sistemas estructurales no son otra cosa que, repito, el aparejo o la conjunción ordenada de uno o más elementos estructurales. Eso es, creo, preclaro, ¿no? Eso debe estar claro. Y cuando hablamos de sistemas estructurales, no olvidemos, por favor, que para el caso nuestro, de nuestra normativa, tenemos que ir a E030. ¿Por qué E030? Porque se entiende que lo primero que hay que resolver siempre, cuando de edificaciones o de diseño de edificaciones se refiere, lo primero que hay que resolver siempre es el diseño sísmico. ¿Ok? No olviden, por favor. ¿Y esto dónde lo vemos? Particularmente en el artículo 16 de la E030. ¿Ok? Además, lo habitual es que los elementos sean lineales del tipo pieza prismática, conocidos como vigas, columnas, zapatas, techos, etc. Sí, sí, lo lógico, pues, en edificaciones, como ya me parece, lo hemos un poco conversado en alguna clase previa, básicamente se reducen a elementos horizontales y a elementos verticales, ¿no? Ahora, esto no implica, pues, que eventualmente dentro de una arquitectura rebuscada o no convencional pueda aparecer, pues, una viga curva de sección variable, ¿no? O una columna sí, prismática, no prismática de sección variable, puede aparecer, ¿no? Puede aparecer, pero vamos, lo convencional siempre pues en la esencia de promover en la discusión para resolver una estructura de edificación, buscar siempre de preferencia lo regular, ¿no? Lo regular, lo más fácilmente intuible desde su performance o comportamiento estructural, y además que la norma, de repente lo hemos conversado en un momento, hace una serie o una suerte de sugerencia, digo sugerencia porque, vamos, no es una exigencia concreta, ¿no? Pero es una sugerencia, que el comportamiento sísmico más adecuado está del lado de lo regular que del lado de lo irregular, ¿no? Entonces va un poco por ahí. En fin, esta es una definición de estructura que yo creo que marcadamente describe lo que no tengo duda para cada uno de los participantes de la asamblea seguramente se define como tal. ¿De acuerdo? Otra definición de estructura también que me parece importante compartir con ustedes es la siguiente, ¿no? Conjunto de elementos estructurales dispuestos y ordenados, lo mismo, elementos y a partir de elementos, y a su buen ordenamiento, que vamos a procurar conseguir sistemas estructurales sismoresistentes, eso es una constante, eso es una constante, que tiene la función de transmitir cargas verticales y horizontales al suelo para que la edificación tenga un comportamiento estático, un buen comportamiento estático y dinámico. Muy bien. Aparecen entonces acá un par de conceptos que creo es importante medituar. ¿Eh? Cargas verticales. Ok. ¿Cuáles son las cargas verticales que estamos obligados
a contemplar cuando se nos toque pues diseñar y finalmente construir una edificación. Los escucho, por favor. Cargas verticales. ¿Cargas verticales? ¿Ninguno? Columna, tabique. Y eso que, a ver, claro, eso es una particular carga vertical, ¿no? Pero si hablamos de la clasificación, si le pediría ubicar adecuadamente ese tipo de cargas que usted me ha descrito, ¿en qué tipo de cargas generales dentro de las verticales las ubicaría, ¿no? Cuando hablamos de cargas verticales, hablamos de cargas, las que conocemos también como cargas gravitacionales, ¿no? O las cargas de gravedad, ¿cierto? Las cargas de gravedad. ¿Cuáles son las cargas típicas de gravedad? Pues que hay que chequear, ¿no? Esa que comentó su compañero hace unos segundos, ¿qué naturaleza de carga tiene, no? ¿Mm? Cuando hablamos de cargas de gravedad, hablamos, a ver, este, sí, Robert me dice su propio peso, muy bien, ok. Una consulta, ¿están viendo las diapositivas? Sí. Con vos, por favor, cuando están presentando, sí, Sí. ¿sí? Ok, perfecto, ahora Sí, sí. sí se ve. Correcto. Entonces, cuando hablamos de cargas verticales o cargas de gravedad, hablamos en principio de cargas, las famosas cargas muertas, ¿no? Y las famosas cargas vivas. ¿De acuerdo? Ya algunos de sus compañeros en el chat ha más o menos descrito, y también su compañero que participó hace unos minutos, más o menos ha descrito las cargas muertas, que son las cargas muertas o las cargas permanentes, ¿cierto? Y las cargas permanentes es lo que nosotros podemos llamar el famoso peso propio de los elementos estructurales. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Cuando nos toque analizar y refrendar normativamente hablando estas cargas, y tanto cargas muertas como cargas vivas, la pregunta es, ¿qué norma tenemos que revisar? ¿Recuerdan cuál es la norma de cargas? ¿O qué norma más que qué normas, no? La de 020. Correcto. Dentro de la E020, dentro de E020 y particularmente hablando para efectos de carga muerta, dentro de la E020, y esto por favor se convierte en lectura obligatoria, por favor, E020, aparece un listado de pesos específicos, ¿se entiende eso, no? Pesos específicos es en plural, ¿ya? Listado de pesos específicos de materiales. Van a encontrar ustedes un listado de pesos específicos que aparece en la E020. Repito, una gran cantidad de materiales que recurrentemente usamos pues, en nuestros procesos edificatorios. ¿Con qué fin? Con el fin de uniformizar criterios, con el fin, repito, de uniformizar criterios para poder calcular con relativo nivel de certeza
el peso propio, por ende la carga muerta de los elementos estructurales. ¿Afecto a qué? Afecto a su volumen y afecto a qué? A su peso específico, ¿no? No es un secreto, pues, que el peso específico no es otra cosa que relacionar el peso de un cuerpo respecto de su volumen, ¿de acuerdo? Entonces, si yo conozco o uniformizo criterios de cálculo para el peso específico, y si calculo el volumen propio de la geometría del elemento, voy a encontrar el peso propio del elemento estructural, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, acá una viga, ¿no? Como esta, donde tengo su longitud, tengo su altura y tengo, digamos, su ancho, el volumen será, no sé, HBL. Si conozco el peso específico, llamémosle concreto, con un peso específico del orden de 2.4 toneladas metro cúbico, puedo encontrar el peso propio de esta viga, con un muy alto nivel de precisión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante desde el manejo de cargas, ¿no? Pero, repito, la E020, esta de acá, lo que hace es uniformizar criterios, repito, por favor, esto es lectura obligatoria, no sé si lo puse acá, lectura obligatoria, ¿no? ¿Okay? Nos hace uniformizar criterios en la medición de pesos específicos promedio, para poder finalmente, digamos, estimar lo más certeramente posible el peso propio de los diferentes elementos estructurales. ¿Ok? Eso por favor no lo olviden, pues es muy importante desde el análisis de las cargas. Pero cuando hablamos de cargas verticales, tenemos otra carga, otro tipo de carga que son las cargas vivas, ¿no? Si más bien, si las cargas muertas son permanentes, las cargas vivas más bien son las cargas no permanentes o las cargas móviles, ¿cierto? ¿Qué cargas son las que podemos considerar como cargas vivas? ¿Quién me dice, por favor? Los muebles, las personas. Correcto. Ahora, si cuando hablamos de cargas muertas, el nivel de métrica, repito, en su cálculo es pues particularmente sencillo. Ya cuando hablamos de cargas vivas, ya ese nivel de sencillez ya no lo es tal, ¿no? Entonces, ese análisis para el cálculo de las cargas vivas ya es más bien un análisis bastante más estadístico. Entonces, ahí pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos que analizar cargas móviles o cargas vivas, ¿no? O cargas no permanentes? Hay que mirar también a la norma. Y la norma también hace un listado cuando de cargas vivas se trata, ¿no? Cuando de cargas vivas se trata, la norma hace un listado de cargas vivas mínimas, se llama. Cuando se habla de cargas vivas, también nosotros lo llamamos, vamos, de manera más directa como sobrecargas también, ¿ya? Son sinónimos para efectos de la norma. Entonces aparece para cargas vivas también un listado de cargas vivas mínimas que obviamente va a tener una dependencia, ¿no? ¿De qué depende? ¿De qué dependen los diferentes o distintos módulos de cargas vivas a considerar? ¿Cuál creen es el criterio que hay que tener en cuenta
para la elección adecuada de la carga viva a la que tengamos que recurrir para el diseño de una edificación. ¿De qué depende esa suerte de distintos módulos, distintos tamaños o distintas intensidades de carga viva cuando vamos a diseñar una edificación? ¿Qué me dicen? No los puedo leer, por favor. Me encantaría que participen con voz. Se los agradecería mucho. La ocupación para la que va a ser destinada el ambiente. Correcto. Eso lo podemos llamar uso, ¿cierto? Depende del uso. Así de simple. Depende del uso. Entonces encontraremos, por ejemplo, una carga viva mínima para el caso de vivienda, ¿no? Una carga viva mínima para el caso de oficinas, por ejemplo. Una carga viva mínima, por ejemplo, para almacenes. Y así. Un listado más o menos amplio. ¿De acuerdo? Solamente para cerrar estos conceptos de cargas gravitacionales, quiero que se entienda un poco el sentido de lo que ya lo habíamos comentado también respecto de que las normas en general pues son exigencias, reglas mínimas de cumplimiento obligatorio. ¿Qué connotación tiene esto de cargas mínimas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de viviendas, es la carga mínima, la carga viva mínima que la norma exige son 200 kilos por metro cuadrado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si se nos encarga diseñar una vivienda, por ningún motivo yo puedo diseñar o puedo usar una carga menor, carga viva menor a 200 kilos por metro cuadrado, en efecto. Pero, ¿puedo utilizar una carga mayor? Sí, obviamente va a depender del criterio estructural, de repente de un nivel mayor de seguridad que el proyectista quiere. En efecto, eso no es limitativo hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo que es limitativo hacia abajo, sí, en ningún caso menor de 200 kilos metro cuadrado, ¿correcto? Pero puede ser mayor dependiendo del criterio en particular del proyectista. ¿Ok? Entonces, estas indicaciones para la carga viva y para la carga muerta, las encontramos ¿dónde? En la E020. ¿De acuerdo? En la E020. ¿No? Eso respecto a las cargas verticales. También hay que considerar por obvias razones cargas horizontales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las cargas horizontales que generalmente utilizamos para analizar edificaciones? ¿Me dicen, por favor? Cargas sísmicas. Correcto. Los sismos y los vientos generalmente, ¿no? Los sismos y los vientos generalmente, ¿no? Utilizamos cargas sísmicas y utilizamos cargas de viento, ¿no? Eh, para el análisis de la carga sísmica, la E020 nos manda directamente, nuevamente, a la E030. ¿Ok? Entonces, el análisis de la carga sísmica necesariamente lo tenemos que hacer con las exigencias e indicaciones de la E030. Para el análisis de la carga de viento, sí lo hacemos con la E020. La E020 sí tiene tópicos de los criterios a considerar cuando vamos a hacer análisis de carga de viento. ¿Ya? Ahora, aprovechando esta mención que hago a la carga sísmica y a la carga de viento, creo vale la pena hacer el siguiente comentario, ¿no? ¿En qué casos marcadamente las combinaciones de cargas, si bien el término que gobiernan el diseño estructural corresponde a combinaciones que contienen cargas de sismo, y en qué casos los diseños estructurales o el diseño estructural de una edificación está gobernada por combinaciones que contienen cargas de viento, entenderán, ¿no? Y eso depende mucho de la masa de la edificación que estemos analizando, ¿no? Recuerden ustedes que la segunda ley de Newton, si no me equivoco, si me desmienten por favor, es igual a masa por aceleración, ¿no?
Entonces, esta fuerza sísmica, es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la aceleración. Entonces, ¿a qué voy, no? Cuando tenemos, por ejemplo, edificaciones como las que están viendo en pantalla, muy del lado de lo convencional, si bien el término de concreto y albañilería, podemos hablar que la carga de servicio, ya sea la carga muerta más la carga viva, está en el orden de la tonelada, entre 800 kilos a 1000 kilos por metro cuadrado. ¿Eh? Normalmente utilizamos una tonelada por metro cuadrado para hacer nuestros metrados de carga, ¿no? En este tipo de edificaciones, para la carga de servicio. Es un peso importante, ¿no? Entonces, cuando tenemos edificaciones con masas importantes, como estas de acá, generalmente el diseño está gobernado ¿por qué? Está gobernado por el sismo o por las combinaciones que contienen cargas de sismo. ¿De acuerdo? Pero si nos ponemos en otro lugar y no dejan de ser edificaciones, como por ejemplo, de repente ustedes identifican una nave industrial, ¿no? Una estructura metálica, ¿cierto? Que puede ser a dos aguas, puede ser parabólica, ¿no? Que tiene pues, una estructura metálica, ¿no? Que tiene, digamos, 10 metros de altura, tiene 30 metros de luz libre, ¿correcto? En este tipo de edificación, en este tipo de infraestructura, la carga de servicio, es decir, la carga muerta más la carga viva, vamos, siendo bastante eh, eh, exigente, si bien el término, estaríamos hablando del orden de 100 kilos por metro cuadrado. Una masa considerablemente menor. Recuerden ustedes, jóvenes, señoritas, que el peso o los pesos propios de las edificaciones son cargas estabilizantes, ¿no? El peso propio de un edificio, ¿no? Es una carga estabilizante siempre. Cuanto menos peso propio tiene una edificación, como en este caso marcadamente distinto, es donde se empieza a haber una superposición o más, empieza a haber las combinaciones de viento se van haciendo cada vez más importantes, ¿no? Entonces, en este caso, repito, cuando tenemos edificaciones o edificios con poca masa, generalmente el diseño lo gobierna el viento. ¿Ok? No lo olviden, por favor. Ok, volviendo propiamente a los planos, nos dice acá que en los planos estructurales las escalas usadas son las siguientes. La planta de cimentación 1,50, los encofrados de techo 1,50, detalles 1,25, 1,20, 1,10, y estas son, vamos, recomendaciones, ¿no? No existe una norma, ¿no? Que nos diga cómo es que tenemos que dibujar los planos de las diferentes especialidades, ¿no? Hay recomendaciones generales, buenas prácticas, buenos usos, como quieran llamarlo, ¿no? Si ustedes revisan información de diferentes proyectistas, de diferentes estudios, seguramente la forma de presentar los planos no necesariamente es igual, no necesariamente es única, puede tener sus particularidades y sus propias formas de presentación. La idea dentro de la lógica es que los planos se entiendan. Esa es un poco la lógica general y lo que se busca en la presentación gráfica de este tipo de información. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien? Está claro, ¿no? Adelante, adelante. Profesor, entonces las cargas horizontales serían más que nada lo del viento, ¿no? El empuje que puede generar el viento. O también puede ser las cargas. Ah,
¿Puedes repetir tu Ah, pregunta? No, no la entendí muy bien, perdone. no, digo, las cargas horizontales vienen a ser los sismos y el empuje que puede generar el viento. Sí, claro, por supuesto. Así es. Y en las cimentaciones también contaría el empuje de las masas de tierra, ¿eso también cuenta? Eh, sí, pero lo que pasa es que la cimentación es marcadamente más especial, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cimentación propiamente, vamos a hablar de empujes activos y de empujes pasivos, ¿no? En la cimentación, salvo que estemos hablando en estricto de un muro de contención, ¿no? Estamos hablando de la edificación como un global, ¿no? Estamos hablando de la edificación como un global. Si queremos ver, obviamente, de manera mucho más particular y mucho más sesgada solamente el tema de cimentación, hay que considerar, obviamente, las cargas laterales a las cuales van a estar afectas, ¿no? Particularmente, sí, los empujes del terreno, cuando estamos hablando de subestructuras, juegan un papel, pues, importante. Sí, correcto, le doy la razón, correcto. Adelante. Profe, de igual modo con los sótanos, ¿no? Claro, por Las supuesto, cargas. por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero ya eso es a nivel de diseño del elemento estructural, ¿no? Entonces, a nivel de diseño del elemento estructural. Se habló del diseño de la estructura como un comportamiento global sísmico. Básicamente nos referimos a cargas de viento, cuando hablamos de cargas laterales, cargas de viento y cargas sísmicas, ¿no? Pero si ya tengo que diseñar el muro del sótano propiamente dicho, obviamente tengo que visualizar todas las cargas que ese muro particularmente debe estar conteniendo, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra consulta? Ok. Volvemos entonces a la G020. La G020, de manera similar a como exigía una serie de documentos para los proyectos arquitectónicos o los proyectos de arquitectura que los discutimos o los revisamos en la clase anterior, hace la misma salvedad por obvias razones para el proyecto de estructuras. En el artículo 12 de la G020 nos dice: el proyecto de estructuras para edificación debe contener la siguiente información: plano de cimentación, fundamental; plano de armadura de cada techo indicando niveles y cargas de diseño. Estos son los famosos planos de encofrado, ¿no? Los conocemos como planos de encofrados. De repente ustedes los han escuchado así. Y las cargas de diseño están relacionadas directamente a la sobrecarga de diseño, ¿no? Cuando yo tengo un plano encofrado, normalmente se pone plano encofrado típico, ¿no? O plano encofrado primer nivel, plano encofrado segundo nivel, si son diferentes, se le coloca la escala y se le coloca la sobrecarga también. La o las sobrecargas, porque entenderán que en una misma planta de una edificación, a ver, puede ser que la sobrecarga sea única y uniforme para absolutamente toda la planta, pero como también puede pasar es que muchas veces hay en zonas específicas de una gran planta que la sobrecarga puede ser distinta, ¿no? Entonces hay que hacer esa salvedad y hay que tratar de interpretarla en los planos también. Plano de columnas y placas, importante, ¿no? Elementos importantes, los elementos verticales. Y obviamente los elementos horizontales, ¿no? Planos de vigas y detalles. La memoria de cálculo es importante, ¿no? Ya cuando hablamos de memoria de cálculo, a diferencia de una memoria descriptiva, la memoria de cálculo sí ya es un documento mucho más especializado, ¿no? De manejo de cargas, manejo de diseño sísmico y manejo más bien de diseño estructural de todos los elementos estructurales o de los elementos estructurales más demandantes en la edificación que estemos resolviendo. No puede faltar especificaciones técnicas, lo hemos dicho, no puede faltar especificaciones técnicas, que está relacionado con qué, con la calidad que el cliente exige para la ejecución de esa estructura desde lo constitutivo, ¿no? Desde lo constitutivo, material, forma de conseguir el material, nivel resistente, algún procedimiento en particular. ¿De acuerdo? Les dije que si bien es cierto, la G020
nos genera pues una suerte de documentación indiciaria mínima indispensable para someter a revisión un proyecto, las normas de las diferentes especialidades propias de su especialidad hacen también o generan unas exigencias necesarias que deben estar textualmente indicadas en los planos del proyecto, particularmente en los planos de estructura. Por ejemplo, acá no aparece la exigencia de la E050, pero obviamente la E050, que es la norma de suelos y cimentaciones, también hace una exigencia respecto de información. ¿Okay? Y esa exigencia respecto de información de la E050, recuerden suelos y cimentaciones, está relacionada básicamente con los parámetros geotécnicos, ¿no? Los parámetros geotécnicos, ¿de dónde? De el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Los parámetros geotécnicos que el estudio de mecánica de suelos entrega al proyecto deben estar textualmente dispuestos, indicados en los planos del proyecto. Esa es información demandante, ¿por qué? Por la E050. ¿Sí? No lo he considerado en estas diapositivas, seguramente para la siguiente vez lo mejoraré. Lo que vamos a revisar ahora son las exigencias que la E060, que es la norma de concreto armado, también hace referencia pues, respecto a esta información. En 1224, que es un extracto de la E060, nos dice, ¿no? Los planos del proyecto estructural deberán contener como mínimo la siguiente información. Relación de normas empleadas en el diseño, ¿sí? ¿No? E030, E050, E060 propiamente, E070 o eventualmente alguna norma internacional que en un contrato privado e incluso público, si está contractualmente fijado, estamos obligados a cumplir. La carga viva y otras cargas utilizadas en el diseño, de ser el caso. La carga correspondiente a la tabiquería móvil, de esto hemos hablado un poco cuando hemos hablado de las cargas vivas. Algunos de sus compañeros también hablaron en su momento del tema de los tabiques, que obviamente forma parte del análisis de cargas gravitacionales, importante. Resistencia especificada a la compresión del concreto, ¿qué es eso? El famoso F'C, ¿de acuerdo? Resistencia especificada o tipo de acero de refuerzo. Cuando hablamos de concreto armado nos referimos al FY. Tamaño y localización y refuerzo de todos los elementos estructurales. Cuando diseñamos concreto armado, se entiende que hay pues particularmente una disposición específica del acero de refuerzo que es importante detallar con precisión, ¿no? Es decir, si se dibuja una columna de concreto armado, esa columna de concreto armado que tiene una geometría y está conteniendo acero de refuerzo, ese acero de refuerzo tiene que estar pues perfectamente bien especificado e indicado. ¿Para qué? Para poder construirla de acuerdo a qué? A las exigencias de diseño. Recuerden que voy a traer a colación nuevamente una de las primeras frases que utilizamos cuando abrimos el curso. Las estructuras se comportan como se construyen y no como se diseñan. Acuérdense eso siempre, ¿no? Entonces, hay que hacer o hay que tener mucho nivel de especificidad cuando se detallen elementos de concreto armado, ¿no? Sección, el acero de refuerzo, pero es la disposición del acero de refuerzo se convierte en muy importante para buscar que el desempeño de la estructura sea en efecto la que en principio se ha pensado y se ha ideado por un ingeniero diseñador. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Detalles de anclaje y empalmes de refuerzo, sí. Más adelante vamos a empezar a trabajar con elementos de concreto armado, ¿no? Ya les voy adelantando, ¿no? Que el capítulo 7, no sé si se los había dicho antes, que el capítulo 7 de E060 se convierte también en una lectura obligatoria, ¿no? Del curso. ¿Ok?
Ahí se van a chequear muchos estos, pues, este capítulo está relacionado con el detallamiento del acero refuerzo, ¿no? El detalle del acero refuerzo que para efectos de concreto armado se convierte realmente en una lectura bastante importante. Ubicación de las juntas perimetrales o juntas sísmicas internas. Eso es importante siempre, pues, que esté claramente identificado y precisado en los planos. Porque se entiende que si hay la necesidad, como generalmente lo es, de desarrollar juntas sísmicas, obviamente estas juntas sísmicas que se han idealizado desde, desde el diseño, desde la modelación o desde el modelamiento de la edificación, tienen que estar refrendadas en los documentos gráficos para construcción. Cuando se utilicen elementos de albañilería, debe detallarse las características de la albañilería, el mortero y los detalles de refuerzo según E070. De ser el caso, detalle, unión o separación de los muros o tabiques de albañilería. Más adelante vamos a hablar mucho más en extenso en una clase en particular de la albañilería, seguramente ampliaremos ahí. Desde la albañilería hay cosas que no pueden faltar en una especificación, ¿no? El F'B, por ejemplo, el F'M y el B'M. Esto no puede faltar como información, por lo pronto, si vamos a utilizar algún sistema de albañilería. ¿De acuerdo? Así como mencioné que la E050 tiene sus exigencias desde la información importante que deben aparecer en los planos, también lo tiene la E060, por obvias razones también la tiene la E030. La E030 también tiene sus propias exigencias y las exigencias de la E030 están del lado de poner en blanco y negro tangiblemente en los planos del proyecto los parámetros sísmicos, ¿no? Los parámetros sísmicos. ¿Ok? Dentro de esos, que son estos que aparecen acá, en el numeral 9.2, los más relevantes, hay uno que es particularmente importante para lo que tratamos en el curso y para lo que pretendemos entender del curso, que son los sistemas estructurales sismoresistentes, ¿no? O sea, hay una obligación normativa que se debe indicar de manera concreta y textual en los planos del proyecto, se debe poder leer cuál o cuáles son los sistemas estructurales sismoresistentes por los que el ingeniero diseñador ha optado para resolver esa edificación. O sea, en un proyecto serio, se debería poder leer esa información y es un exigible concreto. Si no, el proyecto de estructuras puede ser rechazado o puede ser observado hasta que usted finalmente levante esa observación. ¿De acuerdo? Todos estos demás parámetros que aparecen acá son los parámetros sísmicos que creo no viene al caso discutir por lo pronto, seguramente en sus cursos de sismos o diseño sísmico ampliarán este tipo de información. Pero a lo que voy es con lo siguiente, desde lo relevante. Desde lo relevante es que en el proyecto de estructuras que yo esté analizando debe haber un cuadro, ¿no? O una información textual que indique toda esta información relevante desde los parámetros sísmicos que finalmente el proyecto o el proyectista ha utilizado como insumo de su diseño. Importante, ¿no? Dentro de la simbología, pues hay una variedad importante, ¿no? Acá presentamos algunos de un proyecto en particular de concreto y albañilería seguramente. Se le suele simbolizar con este símbolo a la capacidad portante del terreno, ¿no? F'C universalmente conocido. F'B es la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. Recuerden, F'B, resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. F'M, resistencia a la compresión del muro
Puede aparecer acá un intermedio que es el B'M, en efecto la resistencia al cortante del muro. El Fi es la resistencia a la fluencia del acero, la resistencia a la fluencia del acero. Solemos simbolizar a la sobrecarga como S/C. Phi, representación del diámetro. Arroba, acada. El arroba tiene dos connotaciones, ¿no? En concreto armado. El arroba, por ejemplo, cuando nombramos estribos, refuerzo transversal, estribos, Fi de 3 octavos a cada 0.10, por ejemplo, ¿no? Propia de refuerzo transversal, pero el acada también, por ejemplo, cuando nombramos el refuerzo de una zapata, Fi, se me ocurre 3 cuartos a cada 0.20, ¿no? Ok, y una serie de nomenclatura, pues ya esto es bastante más arbitrario, ¿no? ¿Qué nombre le doy a las zapatas? ¿Qué nombre le doy a las columnas? ¿Cómo nombro a las vigas? Ya pasa mucho por la imaginación de cada quien, cómo finalmente quiera, nombrar a los elementos estructurales, ¿no? Pasa mucho ya por la inventiva de cada proyectista. Ya hemos hablado de niveles un poco en la clase anterior, sí. Ya sabemos qué es el nivel de piso terminado, ya sabemos qué es el nivel de falso piso, el nivel de terreno natural, el nivel de fondo de cimiento, el nivel de fondo de cimiento corrido, no sé qué tan relevante es, sinceramente, el nivel de techo terminado, ¿no? Y seguramente aparecerán otros niveles dependiendo del proyecto en particular, ¿no? La idea siempre es que los niveles sean coherentes y el nivel de coherencia debe estar reflejado en todas las especialidades, ¿no? O sea, no podemos tener incongruencia en la presentación de los niveles en las diferentes especialidades, ni en la misma especialidad y ni mucho menos en las diferentes especialidades del proyecto, ¿no? Eso nos puede llevar a errores importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ya un poco viendo, y esto vamos un poco rápido con esto, por favor, yendo a temas ya de contenido concreto, de información. Este, pues, es un plano de cimentación, vamos, de alguna manera convencional, ¿no? Un plano de cimentación convencional. En un plano de cimentación convencional va a aparecer información de este tipo, ¿no? Va a aparecer información de este tipo. Vamos a identificar, la cimentación superficial. Si hubiere, vamos a identificar la cimentación profunda. Cuando hablamos de tipo de cimentación, en clases posteriores vamos a hablar de cimentación superficial y vamos a hacer una suerte de clasificación general, ¿no? De la cimentación con concreto simple hasta la cimentación con concreto armado, que es importante, ¿no? Desde los cimientos corridos, pues, hasta las zapatas aisladas, combinadas, conectadas, aparecen este tipo de elementos, este tipo de elementos estructurales que hay que aprender a reconocerlos, en efecto, ¿de acuerdo? En un extracto de este mismo plano vemos, pues, por ejemplo, zapatas, ¿no? Excéntricas acá. Vemos zapatas medianeras, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a tener que aprender a distinguirlas, ¿no? Para efectos de cuantificación, sobre todo cuando trabajamos o pretendemos hacer una métrica de estos elementos estructurales. Vemos acá una viga de cimentación. Vemos que todo está churado a partir de la indicación de este acero de refuerzo, es una losa de cimentación. Entonces aparece, repito, una serie de información que vamos a tener que valorar necesariamente. Siempre confrontando que plantas con cortes y detalles, ¿no? Finalmente, para tener una idea preclara de lo que estoy leyendo, tengo que confrontar la planta ¿con qué? Con los detalles o con los cortes, para verificar dimensiones, para verificar niveles, para verificar en el caso de concreto armado cómo, dónde y cómo está dispuesto el acero de refuerzo. Es bastante importante, ¿no? Más adelante, cuando trabajemos este tipo de elementos o discutamos estos tipos de elementos,
lo vamos a entender seguro con más amplitud. Este es otro plano de cimentación de otro proyecto, ¿no? Igual vemos diferentes tipos de zapatas, cimentación corrida, vigas de cimentación, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a aprovechar esta lámina para refrendar seguramente un conocimiento previo que es importante en todo caso precisar, ¿ya? Si yo estoy mirando, por ejemplo, el detalle de la izquierda y los detalles de la derecha, puedo distinguir un par de cosas, ¿no? Esto que estoy anotando acá, a todas luces, es una zapata, ¿cierto? Veo la geometría de la zapata, ¿no? Acá tengo su peralte, su altura, no tengo su ancho, me pide remitirme al plano de planta para verificar sus dimensiones en planta. Eso, pues, cuando se tiene la información se puede hacer sin ningún problema. Pero veo particularmente que esta zapata es una zapata en teoría de concreto armado que está conteniendo este acero refuerzo, ¿no? Este acero refuerzo que estoy resaltando acá es el acero refuerzo que corresponde a la zapata, ¿de acuerdo? ¿Ok? Concreto armado. Pero si yo miro este detalle, esta sección, y hago un paréntesis y me pongo hace unas clases atrás, cuando vimos un poco la diferencia entre sistemas de muros portantes y sistemas aporticados, ¿recuerdan? Hicimos un cálculo numérico muy chiquito y vimos que a partir del nivel de intensidad de esfuerzos que se transmiten en uno u otro sistema, en condiciones normales, la cantidad de esfuerzo que los sistemas de muros portantes transmiten al terreno son menores que los sistemas aporticados. Y dijimos en su momento que generalmente, digo, sin ser totalitario, que para los sistemas de muros portantes, la cimentación es un tipo de cimentación más bien la que yo llamo poco elaborada, ¿no? En comparación a la cimentación, por ejemplo, de un sistema porticado. Y acá lo vemos con claridad, ¿no? Vemos una zapata de concreto armado, pero si miramos, por ejemplo, esta cimentación, no tiene acero refuerzo, entonces califica seguramente como una cimentación de concreto simple, particularmente concreto ciclópeo. No me voy a detener ahorita en el concreto simple, en el concreto, perdón, no me voy a detener en el concreto ciclopio, porque eso lo vamos a ver más adelante, porque tiene mucha carga normativa el concreto ciclopio, aunque muchas veces se le soslaya al concreto ciclopio, pero tiene bastante carga normativa que es importante conocer para poder controlar adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta presentación quiero precisar dos conceptos, ¿no? Concreto armado versus concreto simple. ¿Eh? Pregunta, ¿qué diferencia hay entre el concreto armado y el concreto simple? ¿Cuál es la diferencia entre el concreto armado y el concreto simple? Los escucho, por favor. Los escucho, digo, por favor, porque no los puedo leer. Es tan difícil El que... concreto armado tiene acero, profe. ¿Ya? O sea, el concreto armado tiene acero y el concreto simple no tiene acero. ¿De acuerdo? Ok. No voy a contestar esa pregunta, sino voy a leer, voy a leer lo que dice la norma. ¿Okay? Vamos a remitirnos a lo que dice la norma para ver si en efecto basta con hacer ese sesgo, ¿no? Concreto armado es un volumen de concreto, un elemento de concreto que tiene acero de refuerzo. Concreto simple es un elemento de concreto, es un volumen de concreto que no tiene acero de refuerzo. La pregunta es, ¿eso es cierto al 100%? Vamos a ver qué dice la norma. ¿Okay? El concreto armado soporta cargas.
y el concreto simple no. Se podría utilizar como tabiquería. ¿Y eso no es una carga? ¿Están viendo la E060? ¿Sí? Sí. Ok. Simplemente lo leo y que creo que solamente leyéndolo vamos a llegar a una conclusión. Dice, concreto armado. ¿Ok? ¿Qué es el concreto armado reforzado para la E060? Esto no es una invención mía, ni mucho menos. ¿Ah? Dice, concreto estructural reforzado con no menos de la cantidad mínima de acero, preesforzado o no, especificada en los capítulos de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿ah? Para que un elemento sea de concreto armado, obviamente tiene que tener armadura, pero no basta con que tenga armadura. Es importante que la cantidad de armadura que se le adjudique cumpla por lo menos con la cantidad de acero mínima exigida por la norma. Entonces aparece ahí el concepto de acero mínimo. Aparece el glorioso concepto de acero mínimo. Todos los elementos de concreto armado, ¿no? Todos los elementos de concreto armado deben tener o deben contener una cantidad mínima de acero. ¿De acuerdo? ¿Dónde está especificada o dónde están especificadas esas cantidades mínimas de acero que un elemento de concreto armado debe contener para calificar como elemento de concreto armado? En la norma. ¿A qué voy? En su momento haremos ese distingo, ¿no? No quiero entrar mucho al tema numérico ahorita, lo vamos a hacer más adelante. Quiero que cerremos, me parece un concepto que es importante, ¿no? No basta con que un elemento de concreto tenga acero para calificar como concreto armado. Por obvias razones, para calificar tiene que tener acero, pero es importante también la cantidad de acero que contiene. ¿Eh? Entonces, con ese concepto de concreto armado y leyendo el concepto de concreto simple, creo que podemos cerrar filas, ¿no? ¿Qué dice el concreto simple? ¿O qué es el concreto simple para la E060? Concreto estructural sin armadura de refuerzo, lógico, ¿no? Cualquier elemento estructural que no, de concreto que no tiene armadura de refuerzo, obviamente, pues califica como concreto simple. Pero ahí no termina la cosa. O con menos refuerzo que el mínimo especificado para el concreto reforzado. ¿Ya? Entonces, por favor, ¿ya? Vamos matando mitos, ¿no? Hay que ir matando mitos. Esta norma, vamos, no es de ahora, esta norma es del 2010, como se los comenté, ¿no? O sea, no es una norma nueva. Entonces, este concepto muchas veces, solamente por una falta de lectura tan elemental como esta, no lo tenemos del todo claro. No lo tenemos del todo claro. Entonces, a partir de leer esta distinción tan sencilla y tan simple entre el concreto simple y el concreto reforzado, empezamos a descubrir, o ya nos hacemos la pregunta, mira, entonces hay una cantidad de acero mínima que yo debo descubrir qué es, ¿no? El famoso AS mínimo, ¿no? ¿Qué cosa es el AS mínimo? ¿Dónde encuentro ese AS mínimo? ¿No? ¿Dónde los encuentro? En la norma. Y bajo esa premisa, repito, cuando vayamos avanzando en el curso y empecemos a discutir elementos estructurales ya con mucha mayor profundidad, vamos a... Estas áreas de acero mínima se calculan de acuerdo a qué? A este símbolo, creo que es Rho, si no me equivoco, es como nosotros nombramos a las famosas cuantías. ¿Ok? Entonces, habrá una cuantía mínima, por ejemplo, para columnas, habrá una cuantía mínima, por ejemplo, para vigas, habrá una cuantía mínima, por ejemplo, para zapatas, ¿no? Habrá una cuantía mínima, por ejemplo, para almas de placas, ¿no? Y así sucesivamente. Todos los elementos estructurales de concreto armado tienen una exigencia de cantidad mínima de acero para que califiquen como elementos de concreto armado. ¿De acuerdo?
Entonces, resumiendo esto. ¿Todo elemento de concreto que tiene acero refuerzo es concreto armado? La respuesta es tajante, no. ¿De qué depende? De la cantidad de acero. ¿De acuerdo? Y el concreto simple. Solamente es concreto simple. Todo volumen de concreto que no tiene acero refuerzo, y la respuesta también es no. ¿Por qué? Porque puede, y en efecto hay muchas veces, elementos de concreto que contienen acero que no califican como concreto armado. Por ende, ¿qué son? Según la lectura de la definición que hemos hecho en la norma, califican como concreto simple. ¿De acuerdo? Ok, ¿eso quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Espero que sí. Gracias. Bueno, no es nada complicado, ¿no? Según las exigencias que hemos leído de la E0, de la G020, recuerden que también es una exigencia que aparezcan los famosos planos de techo, ¿no? O los famosos planos de encofrados, y aparecerán cosas como estas, ¿no? Donde se haga, pues, indicaciones gráficas con mucho nivel de detalle de cómo se están resolviendo estos elementos horizontales. De ahí podemos pasar, pues, desde los aligerados convencionales, ¿no? Desde los aligerados unidireccionales convencionales que siempre usamos, o que recurrentemente se usa, hasta más bien sistemas de entrepiso ya algo más elaborados y novedosos, si bien el término, a partir pues del uso muchas veces de elementos prefabricados, ¿no? La prefabricación, al menos que yo identifique, hace ya bastantes años atrás, empezó justamente en los sistemas de entrepisos, ¿no? Empezamos a utilizar viguetas prefabricadas de concreto convencional, empezamos a utilizar luego viguetas pretensadas, ¿no? Viguetas pretensadas con mucha mayor capacidad de carga. Luego aparecieron las prelosas, ¿no? Las prelosas de concreto convencional, aparecieron las prelosas de concreto pretensado. La idea es, a partir del uso de estos nuevos procedimientos y de estos nuevos elementos, conseguir mayor productividad en nuestras tareas, ¿no? Han aparecido también sistemas compuestos, ¿no? Las famosas losas o placas colaborantes, seguramente las han identificado en algún momento. Este es otro plano de techos, por ejemplo, ¿no? En este curso no hacemos entrepisos, o sea, no llegamos a entrepisos porque terminamos en vigas, creo. Van a desarrollar entrepisos ya incluso a nivel de metrado en su curso de construcción 2, pero siempre es bueno referenciarlos adecuadamente desde el contenido, ¿no? Sobre todo referido pues a que usted me presenta un expediente técnico, una edificación, no, en ningún caso puede dejar de tener pues planos de encofrado, si no, digamos hablando, ¿no? Otro elemento, otro documento importante, otro detalle importante que forma parte de los planos de edificación son los famosos cuadros de columnas, ¿no? Independientemente que, repito, hay varias formas de presentar los cuadros de columnas, ¿no? Los pueden identificar de diferentes formas a partir de diferentes proyectistas, pero lo importante y lo sustancial es la información. En un cuadro de columnas, ¿qué información necesariamente qué información necesariamente debe contener? Primero, la identificación de la columna, ¿no? El tipo, el nick, el nombre de la columna, que debe ser coherente con, digamos, el resto de información del proyecto. Y particularmente importante respecto de la información que aparece, por ejemplo, en la planta de cimentación. ¿Y a qué me refiero en particular? Si yo en el cuadro de columnas digo, oye, mira, esta es la columna C1, ¿no? Ah, mira, la columna C1 es una columna de 60 por 25, ¿correcto? Y, uy, mira, ¿dónde estará ubicada esta columna C1? La única forma de identificar esta columna C1 en los planos de estructuras es buscándola ¿dónde? En la planta de cimentación, ¿no? De la planta de cimentación buscaré, ah, mira, la planta de cimentación, busco, mira acá, ah, acá está la columna C1. Ah, mira, perfecto. Es coherente geométricamente, es decir, en la planta de cimentación también es de 60 por 25, sí, ah, mira, está bien hecho entonces, es de 60 por 25. ¿Qué más?
¿cuántas C1 tengo? ¿No? Entonces, en la misma planta de cimentación diré ya para efectos de metrado, para efectos de cuantificación. Mira, esta columna C1 se repite acá, acá, acá. Ah, mira, tengo 15 columnas C1. Ah, perfecto. La identifiqué. Identifiqué esa columna con precisión. ¿De acuerdo? Luego, el nivel, bueno, como nosotros presentamos cortes, como estos que están viendo acá, tenemos que identificar a qué nivel en particular pertenece determinado nivel de especificación. Y esto es fácil de entender con el siguiente ejercicio, de repente, ¿no? Con el siguiente, con el siguiente comentario. Imaginémonos que tenemos un edificio chiquito, ¿no? Para efectos de ejemplo, ¿no? Un edificio de 3 pisos, ¿ok? Un edificio de 3 pisos, como este, y si me pongo a pensar, por ejemplo, que esta columna central es la columna C1, ¿ok? Esta columna central es la columna C1, esta de acá. Y entendiendo que elementos verticales portantes como estos, y si solamente hablamos, por ejemplo, de axiales de compresión últimos, ¿no? O cargas axiales últimas de compresión, creo que es fácilmente intuible por todos nosotros y por todos ustedes que las cargas de los elementos verticales son acumulativos en altura, es decir, esta columna que estoy resaltando acá, el primer nivel en azul, va a tomar lo que corresponde a su área tributaria, ¿de acuerdo? Pero además va a tomar la que le está transmitiendo la columna que está llegando a la columna del primer piso, que es esta de acá, que está tomando a su vez el área tributaria que le corresponde y está transmitiendo la carga que le está entregando la columna del último nivel, que está tomando propiamente la carga que corresponde a su área tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto en qué decanta desde el análisis? Que, digamos, la compresión en el piso 1 respecto de la compresión en los pisos superiores va a tener marcadamente esta relación, ¿no? Que la compresión en 1 va a ser mayor que la compresión 2 va a ser mayor que la compresión en 3. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que esta misma columna P1 puede incluso cambiar de sección en altura. ¿De acuerdo? ¿Puede cambiar de sección en altura? Sí puede cambiar. Para edificios pequeños de este tipo, pues no es recomendable, ¿no? Pero para edificios altos, de repente sí vale la pena, en los pisos superiores, incluso hacer una reducción en la sección. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. ¿De acuerdo? Pero lo que sí seguramente, por obvias razones, vamos a generar es que si comparamos las cuantías, la cuantía del piso 1, la cuantía del piso 2 y la cuantía del piso 3, lo mismo, ¿no? Que la cuantía en el piso 1, por obvias razones, va a ser mayor que la cuantía en el piso 2 y va a ser mayor que la cuantía en el piso 3. ¿Esto finalmente en qué decanta? Porque independientemente que, por ejemplo, la columna se mantenga en 60 por 25, la cantidad de refuerzo longitudinal en altura sí puede ir disminuyendo drásticamente. ¿De acuerdo? Es por eso que estas indicaciones o estas especificaciones o se tiene que aclarar o se tiene que certificar a qué nivel en particular pertenece esa sección o esa información que se muestra en el cuadro de columnas. ¿De acuerdo? Luego, la sección, obviamente, ¿a qué se refiere la sección? A la geometría, ¿no? Geometría. ¿Correcto? Perfectamente acotadas y perfectamente delineadas y coherentes. Y cuando hablamos del refuerzo, por obvias razones, en una columna debemos tener refuerzo longitudinal y refuerzo transversal obligatoriamente, ¿no? Refuerzo longitudinal y refuerzo transversal. El refuerzo longitudinal es el refuerzo que va paralelo al eje longitudinal del elemento de la columna, y el refuerzo transversal es el refuerzo que es perpendicular al eje longitudinal de la columna, a los que, vamos,
llamamos estribos, a los que llamamos estribos. Eso tiene que estar perfectamente indicado también en los cuadros de columnas. ¿De acuerdo? Aparece también otro elemento que son las placas. Vamos a tener también una clase en particular más adelante donde hablemos con mucha mayor amplitud de estos elementos que son muy importantes en las edificaciones. Solamente adelanto algo importante para cuestiones de lectura, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de placas dúctiles, ¿ok? Placas dúctiles, que son estas que están viendo ustedes en los planos. Y hablamos de placas que seguramente han escuchado también, ¿no? Placas de ductilidad limitada. ¿Ok? Cuando hablamos de placas de ductilidad limitada o muros de ductilidad limitada, son muros de concreto de espesor menor, entre 10 y 12 centímetros, pongámosle acá un estándar de 10 centímetros, en las que el refuerzo de esta placa se distribuye en una sola capa, tanto el refuerzo horizontal como el refuerzo vertical. ¿Okay? ¿Qué tiene de diferente este tipo de muro o este tipo de placas de ductilidad limitada que justamente no permiten que califique o que clasifique como una placa dúctil estos elementos que estoy resaltando acá? Estos elementos que acabo que estoy resaltando son los que nosotros llamamos elementos de borde. ¿Okay? Noten, por favor, que los elementos de borde en una placa tienen marcadamente, mucho mayor refuerzo longitudinal y refuerzo transversal que esta porción central a la que llamamos alma de la placa. ¿Ok? A los que llamamos alma de la placa. Bastante notorio, bastante marcado. El caso particular de los elementos de borde, repito, los elementos de borde forman parte de las placas, forman parte de su esencia como placas, pero se les analiza y se les detalla como columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que aprender a lidiar con este tipo de información, en efecto. ¿De acuerdo? Identificando en el caso particular de las placas dúctiles, estas que están propiamente en las diapositivas, los elementos de borde y el alma de las placas. Para presentar vigas, independientemente pues que en los planos de encofrados, o en los planos de entrepiso, o en los planos de techo, obviamente se haga una indicación de la ubicación de las vigas en planta, ¿no? Para una cuestión de ubicación propiamente. Cuando de vigas hablamos, se convierte en trascendental una información de este tipo, como es el corte longitudinal de unas vigas. ¿Para qué es importante o para qué son importantes los cortes longitudinales de, una viga, de las vigas en general? Porque a partir de entender que las vigas o el estado de esfuerzos principal en las vigas son esfuerzos de flexión, es importante, repito, ver cómo está variando, cómo varía el refuerzo, el reforzamiento de esa viga a lo largo del eje o a lo largo de toda la longitud de la viga. Y esto va de acuerdo con algo que seguramente ustedes han escuchado, ¿no?
Si pensamos, por ejemplo, en cargas de gravedad para esta viga, cargas perpendiculares al eje del elemento, ¿no? Algo como esto. ¿Ok? Tentando en una carga de servicio, ¿no? Una carga viva más carga muerta, ¿no? Y seguramente siendo un poco osado y tratando de retomar algo que de repente, temas que de repente ustedes manejan con mucha mayor frescura. Si tentamos gráficamente el diagrama de momentos flectores de esa viga en esas consideraciones o en esas condiciones que vamos a tener, en la zona de los apoyos que tenemos, en la zona de los apoyos tenemos momentos negativos, ¿no? Entonces arrancamos de acá, momento negativo, ¿cierto? Bajamos, seguramente hay una inversión acá, momento positivo, volvemos a subir, momento negativo, volvemos a bajar nuevamente, momento positivo, ¿cierto? Momento positivo, volvemos a subir y cerramos acá en un momento negativo. Identificamos con facilidad los momentos negativos, los momentos positivos, momento positivo, ¿cierto? Momento negativo. Bien. Recuerden, por favor, que donde están los momentos, ¿qué cosa están? Donde están los momentos. ¿Dónde están los momentos? ¿Qué cosa están? ¿Alguien recuerda? Donde están los momentos están las donde están los momentos están las tracciones. Entonces, donde yo veo momentos en una viga, propio le agrego momentos flectores, esas son zonas particularmente traccionadas. Y nosotros sabemos pues que el concreto es un material frágil, ¿no? Su capacidad en tracción es del orden promedio del 10% su capacidad en compresión, ¿no? Ese es un conocimiento clásico, ¿no? Entonces, en el caso particular de elementos viga, trabajando básicamente en flexión, a partir del reconocimiento de la ubicación de las zonas traccionadas, a partir de las zonas donde identificamos concretamente los momentos, hay que tener particular cuidado con el tema de reforzamiento, ¿no? Es por eso que acá aparecen, por ejemplo, este bastón acá o estos bastones adicionales, a los que llamamos particularmente bastones en la zona del negativo, ¿no? ¿Sí? Como también aparecen estas dos bastones en las zonas particularmente demandadas con momento positivo. ¿Ya? Entonces son cosas que vamos a tener que aprender a leer. Luego, a partir de los cortes longitudinales, podemos dibujar cualquier corte transversal, ¿no? Si yo tengo desarrollado el corte longitudinal, sea donde quiera que yo ponga la mano, sea donde quiera que yo ponga la mano para hacer un corte, debo tener la capacidad de poder dibujar un corte transversal y aparecerán cosas como estas. Y en los cortes transversales lo que buscamos es básicamente identificar cómo está dispuesto el acero de refuerzo puntualmente dentro de la sección. ¿De acuerdo? Ok. Y además aparece pues una serie de, dependiendo del proyecto en particular, una serie de detalles ya mucho más particulares a evaluar y a chequear. ¿Eh? Dentro de las especificaciones técnicas o los cuadros de especificaciones técnicas en los planos aparecerán cosas como estas, ¿no? Esta acá, por ejemplo, es
los parámetros geotécnicos del estudio de mecánica de suelos, aparecen acá especificaciones de los materiales, ¿no? Desde su resistencia, su calidad, los recubrimientos, ¿no? Importante, los recubrimientos, es fundamental que así sea. Indicaciones de la albañilería también, las sobrecargas de diseño, las normas utilizadas para el diseño de este proyecto seguramente, y lo que les comentaba, los parámetros sísmicos, pues según la norma sísmica pertinente. ¿De acuerdo? Cosas como estas, pues tienen que aparecer de todas maneras en un proyecto de estructuras. Y recuerden, por favor, que toda partida, y esto no escapa a ninguna especialidad, debe contener un metrado, debe contener una especificación técnica y debe contener un análisis de precios unitarios. Este es, por ejemplo, una especificación técnica que encontré seguramente en algún proyecto para los sobrecimientos, que hace pues una descripción bastante detallada de su ejecución. Es información más afín para calcular los famosos APUs, ¿no? Pero que también eventualmente nos puede ayudar si hay alguna particularidad a tener en cuenta respecto a los metrados. Como por ejemplo la unidad de medida, ¿no? Y esta unidad de medida con la que hay que cuantificar esta partida propia de las especificaciones debe ser coherente ¿con qué? Con el Reglamento Nacional de Metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Alguna consulta? Todo claro, profesor. Qué bien. Perfecto, me alegro. En las diapositivas aparecen algunos detalles. Vamos a hacer una lectura rápida de estos. Básicamente, identificar lo que estamos viendo. ¿Ok? Este corte GG, dice, ok, es el corte GG, en efecto es una cimentación ciclópea. Generalmente este tipo de indicación, de este tipo achurado, se le conoce como cimentación ciclópea, sí, que tiene 0,50 de espesor, dice, bueno, 0,50, esto más que el espesor yo lo relaciono con el ancho, ¿no? En cimentaciones se le suele llamar más que espesor propiamente, se le conoce como ancho de la cimentación. ¿Qué más? Es un sobrecimiento armado. Bueno, acá lo estoy achurando, tiene acero de refuerzo, ¿no? Vamos a asumir que es concreto armado porque no sabemos hacer la verificación todavía de la cuantía mínima. Cuando finalmente lo hagamos a precisión, distinguiremos realmente si se trata o no de un concreto armado o un concreto simple. Pero asumamos que esta cantidad de acero cumple con la cantidad mínima de acero exigida para este elemento estructural. Califica como un sobrecimiento de concreto armado que tiene 15 centímetros de ancho, ¿no? 15 centímetros de ancho, acá. Luego tengo, es un sobrecimiento sumergido de 40 centímetros de altura, ¿sí? Esta es la altura del sobrecimiento, claramente identificable, 40 centímetros de altura, ¿no? Que es sumergido para efectos de sobrecimiento que no tiene muro encima, ¿no? Normalmente los sobrecimientos, repito, conectan el muro con la cimentación o conectan los muros con la cimentación, pero es posible que una edificación
suceda este tipo de sobrecimiento, sí. ¿En qué zonas? En zonas de vanos libres, ¿no? Puede ser una zona de una puerta, en zona de una mampara, ¿no? Es posible que tengamos este tipo de cimentación, es perfectamente posible. El acero longitudinal en el sobrecimiento corrido es de media, dice acá. Sí, pues tiene 4 refuerzos longitudinales de media claramente identificados. Y los estribos son de 3/8 de pulgada, también claramente identificados, ¿no? ¿El NC es igual a nivel de fondo de cimentación? Sí, ese es el fondo de cimentación. Por alguna razón particular en este proyecto lo han nombrado como NC, pero en efecto corresponde al nivel de fondo de cimentación, con una cota de menos 2,65. El nivel de falso piso es menos 1,15, el nivel de falso piso menos 1,15, refrendado. El espesor de la losa es falso piso 10 centímetros, acá dice falso piso, ¿sí? Si este es el nivel de falso piso, se entiende que todo este elemento es el falso piso, que tiene ¿cuánto? 10 centímetros de espesor. Bastante sencillo de leer ese detalle, ¿no? Acá tenemos ya una zapata, ¿no? Este es un corte típico donde se especifica propiamente las dimensiones de una zapata a nivel de detalle, y es muy importante también para marcar cómo está dispuesto el acero de refuerzo de la columna en el arranque de la zapata. ¿No? Importante, ¿no? Entonces, esto es un corte de zapata y armadura de columna. Bueno, sí. Es una cimentación de concreto armado. Vamos a asumir que es una cimentación de concreto armado porque todavía no sabemos calcular si la cantidad de acero que está adjudicada a esta zapata es, pues, por lo menos superior a la cantidad mínima exigida para este elemento estructural. ¿Cuál es el refuerzo de la zapata? Este que estoy resaltando acá, que en este caso está distribuida en la parte inferior de la zapata. En su momento trataremos de entender por qué generalmente el refuerzo en la zapata se coloca en la parte inferior de la misma. Es una zapata aislada que tiene 60 centímetros de espesor, peralte, ¿no? La altura de la zapata, 60 centímetros de espesor. Las medidas de planta, B por T, medidas en planta de la zapata, bueno, lo dice acá, no está especificada concretamente, hay que buscar seguramente información complementaria, como en la planta, como indica acá, para saber qué dimensiones en planta tiene esa zapata. Tiene un solado de 10 centímetros, acá está el solado de 10 centímetros. Acá se pone también la característica del concreto para fabricar ese solado, CH1 en 12. ¿Qué cosa es C? C es cemento. ¿Qué cosa es H? H es hormigón, recuerden. El recubrimiento, 7,5 centímetros de recubrimiento inferior, ¿no? Recubrimiento inferior, y 5 centímetros de recubrimiento lateral. Ya se los dije, pero se los repito. En el capítulo 7, la E060, están indicados las dimensiones mínimas para considerarlas en temas de recubrimiento. ¿Ok? Acá tengo otra zapata. Dice, es el corte de una zapata y armadura de columna ubicada en el borde o esquina, sí, lo que llamamos zapata medianera o zapata de esquina, ¿no? ¿Y a qué se refiere? A que siempre hay que complementar la información, ¿no? Esta zapata puede corresponder a una zapata de este tipo, donde la columna está en la esquina, pero también podría ser que corresponde a una zapata medianera, ¿no? Cuando la columna está distribuida geométricamente de esa forma, ¿de acuerdo? Hay que complementar siempre la información. No puedo tener la certeza completa si no lo confronto. ¿Es una cimentación de concreto armado? Sí, asumiendo que este refuerzo que aparece acá en la parte inferior, en ambos sentidos, cumple con la cantidad mínima de acero exigida para este elemento estructural zapata.
¿Los estribos en la columna están separados o confinados a cada 10 centímetros? En la columna, sí, claramente están pues a cada 10 centímetros. ¿Ya? La zapata tiene un espesor, una altura de 60 centímetros, acá está. El solado es de 10 centímetros, también está claramente indicado acá. No especifica recubrimientos. Si no se especifica recubrimientos, de repente está especificado en el cuadro de especificaciones. Y si no está ahí, ¿a dónde hay que recurrir? A la E060, que es de cumplimiento obligatorio, recuerden, como especificaciones mínimas. Y el NC en este caso corresponde al nivel de fondo de zapata, menos 2.65, claramente. Acá tenemos otro detalle, otro corte. Este es el corte DD. Este es el corte DD, correcto. Es una cimentación simple de ancho de 50 centímetros. Acá está el ancho. Es una cimentación simple, sí, porque no tiene acero de refuerzo, ¿no? La cimentación propiamente no tiene acero de refuerzo. Este acero de refuerzo que está bajando acá, que ustedes distinguen, este acero de refuerzo que baja, no es el acero de refuerzo de la cimentación, es el acero de refuerzo de anclaje de la placa. Cuidado con eso, por favor. Es una placa de poca altura, de 20 centímetros de espesor, 20 centímetros de espesor de la placa. La losa de apoyo o base de escalera, bueno, acá dice que hay una losa de apoyo o base de escalera sin mayor detalle, ¿no? Las varillas de la placa o el refuerzo en la placa es de media cada 20, distribución horizontal y vertical. En un corte, en esta placa, este refuerzo que estoy resaltando acá es el refuerzo horizontal y este que estoy indicando con flecha es el refuerzo vertical, ¿no? Claramente, ¿no? Para efectos de visualización en un corte de este tipo. En este caso, ambos tienen la misma distribución del acero de refuerzo, ¿no? El mismo diámetro y el mismo espaciamiento, 3/8 cada 20. Y el nivel de fondo de zapata o nivel de fondo de cimentación igual menos 2.65. Este acá es bastante similar, los dejo por favor a su lectura. El cuadro de columnas ya lo habíamos conversado hace unos minutos, ¿no? Cuando hablamos un poco del contenido general de los de los documentos propios de una especialidad de estructuras. Acá, por ejemplo, es un cuadro de columnas con solamente dos columnas. Se trata de la C01 y C02. La C01 tiene una forma de T. Su geometría está perfectamente bien definida. Eso es fundamental. Nace en el semisótano y culmina en el segundo piso. ¿Correcto? Acá está, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos del nivel a que pertenecen? Sí. Vamos, y esto puede pasar, ¿no? Vamos, vamos a notar cambios seguramente cuando el edificio se va haciendo cada vez más alto. Ahí amerita hacer cambios en la sección, cambios en el refuerzo, pero si hablamos de una edificación de una altura menor, hasta es inconveniente, pues, desde lo constructivo, mayor ahorro no va a significar hacer un cambio, pues, en altura de una columna en particular. Esta columna C1 tiene 14 longitudinales, ¿no? Acá está. 10 de 3 cuartos y 4 de 5 octavos. Hay que ponerse a contar. La idea es que haya una coherencia total, entre lo que se dice textualmente y lo que finalmente está dibujado. Acá tengo 10 de 3 cuartos, contamos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 de 3 cuartos y 4 de 5 octavos. 1, 2, 3, 4. Pero tiene que haber coincidencia total, si no, olvídense, es un problema serio. ¿De acuerdo? Y lo mismo para el refuerzo transversal. ¿De acuerdo? Este es un detalle típico de una losa aligerada unidireccional, muy convencional, de 20 centímetros de 20 centímetros de peralte, de 20 centímetros de espesor. Un ladrillo de techo de 30 por 30 por 15 centímetros, de 30 por 30 por 15 centímetros. Un segundito, por favor.
Ok, para terminar este tema de lectura muy rápida de algunos detalles en particular, decía que este detalle forma parte de un sistema de un aligerado unidireccional, 20 centímetros de peralte. ¿Qué es un aligerado, qué es un aligerado convencional, ¿no? Marcadamente lo siguiente. Tamaño de bloques de 30 por 30 en planta, ancho de vigueta de 10 centímetros y capa de compresión de 5 centímetros. Importante resaltar, ¿de acuerdo? Algo de más. El acero de temperatura en estos casos, cuando no se coloca en ambas direcciones del techo de la losa, se coloca, como estamos viendo acá, perpendicular al eje de las viguetas. Perpendicular al eje de las viguetas. Importante, no lo olviden, por favor. ¿Ya? Y para terminar, tenemos acá una viga que para efectos de este análisis corresponde a una viga chata. ¿Por qué es una viga chata? Porque está embebida dentro del espesor de la losa. Cuando se especifica una viga, normalmente el primer número, este de acá, es el ancho de la viga, y este segundo número es la altura de la viga o peralte de la viga, ¿no? Como están viendo ustedes acá, ¿no? El primer número el ancho y el segundo número la altura, ¿no? El primer número el ancho y el segundo número la altura o peralte. ¿Ya? ¿Qué más? No indica que esté apoyada en un muro portante, será una viga porticada. Sí, bueno, eso ya para definir o para ser mucho más preciso en decir si realmente esta viga forma parte de un pórtico, habría que ver más información del proyecto. No me animaría a decir que en efecto forma parte de una viga de un pórtico. La viga B103 se ubica en los ejes A y D, claramente, A y D, ¿sí? En el eje A y D hay viga peraltada, llamada BS, acá, miren, acá y acá. Y en el eje C, acá solamente hay una viga chata. ¿Eh? Si miramos la sección con mucho esfuerzo, o acá, miren, el refuerzo en la viga va a ser en la cara superior 3 fi de 5 octavos y en la cara inferior 3 fi de 5 octavos también. El mismo refuerzo tanto en la cara superior como inferior de esta viga en particular. Y el acero de refuerzo transversal sí no se nota absolutamente nada, ¿no? No se nota absolutamente nada. Simplemente esto es información posible. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna consulta? Terminamos hasta ahí. ¿Los escucho? ¿Alguna consulta? Correcto. Ok, no olviden por favor que el día jueves yo la clase la voy a dictar en el mismo horario y en el horario convencional. Obviamente va a ser grabada. Entiendo que aquellos que no pueden asistir tendrán acceso a la grabación. Los que puedan asistir, bienvenido sea, ¿no? Lamentablemente no tenemos tiempo ni espacio para reprogramación. ¿De acuerdo? ¿Qué veremos ese día? Vamos a hablar de equipo mínimo, ¿no? Vamos a hablar de equipo mínimo, vamos a hablar de obras preliminares también seguramente. Todo lo que vamos a conversar. Bien, ¿alguna consulta adicional, jóvenes, señoritas? Perfecto. Muchísimas gracias por su atención, un fuerte abrazo, que estén muy bien. Siempre es muy grato conversar con ustedes.
Hasta pronto, un abrazo. Fuerte abrazo, gracias.